Mi hijo dijo que no me esperaba para Navidad, así que cancelé el pago de la hipoteca. Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa para Navidad, sonreí, me subí a mi auto e hice una llamada. Para el año nuevo, cancelé sus pagos hipotecarios. Y ese fue solo el comienzo de mi plan. La justicia debe ser restaurada y castigada con arrogancia. No creerás lo que hice a continuación. Antes de continuar, suscríbase al canal y háganos saber dónde está escuchando en los comentarios. Podría ser mi famoso pavo este año, le dije, instalando más profundamente en el sofá de cuero de Michael. El que tenía el sabio que llena a tu madre solía amar. ¿Recuerdas cómo siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las palabras colgaban en el aire cálido entre nosotros, mezclando con el aroma de las costosas velas de vainilla de Isabella. Michael se movió a mi lado, su anillo de bodas captó la luz de su árbol de Navidad de 12 pies. Algo en su postura cambió, los hombros tirando hacia adentro como si estuviera preparando el impacto. Papá, desafortunadamente, no serás bienvenido aquí para Navidad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Parpadeé, seguro de que me engancharía. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Michael no pudo mirarme a los ojos, su mirada fija en la mesa de café de mármol, la que lo ayudé a elegir la primavera pasada cuando Isabella decidió que sus viejos muebles no eran lo suficientemente sofisticados. Los padres de Isabella vienen, y ellos, preferirían si no estuvieras aquí. Mis manos se enfrían. Preferirían. Es más fácil de esta manera, papá. ¿Sabes cómo su familia es sobre las tradiciones? Tienen su propia forma de hacer las cosas. Su voz se hizo más pequeña con cada palabra, como si se estaba reduciendo dentro de sí mismo. Miré alrededor de la sala de estar en las cortinas de seda que había pagado cuando Isabella se quejó de la privacidad. En los pisos de madera que habían venido de mi segunda hipoteca, en el moldeo de la corona que había maximizado mi tarjeta de crédito. Cada centímetro de esta casa tenía mis huellas digitales, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. A su manera, repetí lentamente. ¿Y de qué manera es esa, Michael? Se estremeció. Papá, por favor no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. A través del archway de la cocina, pude ver la nueva batidora KitchenAid de Isabella, la prima profesional que había insistido en que necesitaba para su fase de hornear navideñas que duró exactamente 3 semanas. 2,000 pesos de mi dinero sentado allí, probablemente usado 2 veces desde octubre. ¿Dónde pasaré la Navidad entonces? La pregunta salió más tranquila de lo que pretendía. La cara de Michael se derrumbó. Tal vez podrías, no sé, tal vez visitar a la tía Rosa, o podríamos hacer algo el fin de semana después. El fin de semana siguiente. Al igual que la Navidad fue solo otra cita que podría reprogramarse por conveniencia. Me puse de pie, mis rodillas protestando después de 8 años de llevar esta carga sola. Veo. Papá. Espera. Pero ya me estaba moviendo hacia la puerta, más allá de las fotos familiares, donde mi cara se volvió más pequeña y más distante en cada cuadro. Más allá del armario del abrigo que contenía las chaquetas de $1,000 de Isabella. Mi mano encontró la perilla de la puerta, sólida y fría debajo de mi palma. Hijo, dije sin dar la vuelta. Dile a los padres de Isabella que dije Feliz Navidad. El aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada mientras caminaba hacia mi camioneta. Detrás de mí, escuché a Michael llamar a mi nombre una vez, luego el suave clic de la puerta cerrando. Final. Absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con motor apagado, viendo las luces de Navidad centellear en las ventanas de las casas en las que nunca sería bienvenido. Mi teléfono zumbó, probablemente Michael queriendo suavizar las cosas con promesas vacías y culpa. No respondí. En cambio, giré la llave y conduje a la oscuridad, dejando atrás el cálido brillo de la casa que había comprado, pero nunca pertenecería. El calentador tarareaba contra el frío de diciembre mientras navegaba las calles familiares hacia el hogar.
South Hill se extendió a mi alrededor, cada esquina del vecindario con recuerdos del hombre que solía ser, el que creía que la familia significaba todo, que le daría su último dólar para ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un tonto. Me detuve en la luz roja del 29 y Gran, viendo a un joven padre cargar regalos de Navidad en su SUV. Sus hijos presionaron sus caras contra la ventana, respirando empañando el vidrio con emoción. Érase una vez, ese había sido Michael y yo. Antes de Isabella, antes de convertirme en nada más que un cajero automático con emociones inconvenientes. Los números comenzaron a rodar por mi cabeza como una máquina tragamonedas rota. 2.800 pesos cada mes durante 5 años. Mi calculadora había dejado de intentarlo la primavera pasada cuando finalmente sumaba el total. 140.000 pesos. Más dinero que María y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación. Desaparecido. Acabo de ir. Presioné el acelerador más duro de lo necesario cuando la luz se volvió verde. El camión respondió con un gruñido que coincidía con mi estado de ánimo. Quinta calle. Ahí era donde había refinanciado mi casa, nuestra casa, María y la mía, para cubrir su pago inicial. El oficial de préstamos me había mirado con lástima que no había reconocido en ese momento. Señor Flores, ¿eres su re sobre esto? Estás poniendo mucho en riesgo la inversión de otra persona. La inversión de otra persona. No es el futuro de mi hijo, ni la seguridad de mi familia. La inversión de otra persona. Lincoln Street, el banco donde había sacado una segunda hipoteca cuando Michael perdió su trabajo hace 2 años. Solo temporal, papá. Solo hasta que vuelva a estar de pie. Isabella se había quedado detrás de él, un bolso de 700 pesos sobre su hombro, asintiendo con simpatía mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada. Al final resultó que mi desesperación no valió la pena para ellos. Llegué a mi camino de entrada, el que tenía el concreto agrietado que no podía permitirme arreglar porque cada dólar de repuesto desapareció en su fantasía suburbana perfecta. La luz del porche parpadeó, otra reparación que había estado posponiendo. En el interior, la casa se sintió hueca sin la risa de María, sin la calidez de las reuniones familiares que nunca volverían a suceder. Mi teléfono sonó mientras buscaba mis llaves, el tono estridente resonaba en las paredes vacías. El nombre de Isabella parpadeó en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué no era lo suficientemente bueno para las delicadas sensibilidades de sus padres. Tiempo perfecto. Había estado esperando 5 años para tener esta conversación. Respondí en el cuarto anillo, dejándola esperar el tiempo suficiente para preguntarme si lo recogería. Denis. La voz de Isabella goteó con falsa dulzura, el mismo tono que usó cuando me pidió que cubra su factura de agua o impuestos a la propiedad. Escuché sobre el pequeño malentendido con Michael. ¿Malentendido? Me apoyé en el mostrador de mi cocina, todavía usando mi abrigo. No creo que haya ningún malentendido, Isabella. Hiciste tu posición bastante clara. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan una cierta atmósfera durante las vacaciones. Un cierto ambiente, repetí. ¿Y qué atmósfera es esa? Una pausa. Podía escuchar bolsas de compra susurrando en el fondo. Probablemente gastar dinero que debería haber ido al pago de su hipoteca. Dinero que era mi responsabilidad, aparentemente. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de cocina. Toda esa comida y música picante mexicana. Y, francamente, Denis, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre eventos actuales, literatura, arte, ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que un golpe físico. 8 años de morderme la lengua, de tragar insultos por el bien de Michael, de fingir no darse cuenta de la forma en que me miró como si fuera una especie de ayuda contratada. Mi tipo de cocina. Mi voz permaneció nivelada, controlada.
¿Te refieres a la comida que comiste todos los domingos durante 3 años cuando el dinero estaba apretado? ¿Los tamales que dijiste te recordaron a tu abuela? Eso fue diferente. Estábamos agradecidos entonces, pero ahora con mis padres. Ahora con tus padres, no puedes hacer que el campesino mexicano te avergüence en tu elegante cena. La falsa dulzura se evaporó. No seas dramático, Dennis. Esto no se trata de raza. Se trata de clase. Mi padre se graduó summa cum laude del estado de Washington. Mi madre habla 4 idiomas. El verano en los Hamptons. ¿Qué exactamente contribuirías a la conversación de cena? ¿Historias sobre la cola de baldosas? El calor inundó mi pecho, pero mantuve mi voz estable. Construí un negocio a partir de la nada después de que el abuelo de su esposo murió. He empleado a más de 50 personas. He pagado más en impuestos que su padre en su mejor año. El dinero no es todo, Dennis. La cría es importante. La educación es importante. Y, francamente, María entendió su lugar mejor de lo que entiendes el tuyo. La línea se quedó en silencio. Ella lo había cruzado. La línea que ni siquiera sabía existía hasta que ella la había pisoteado en sus tacones de diseñador. ¿Qué dijiste sobre mi esposa? Solo digo que sabía cómo mezclar mejor. No hizo olas. Entendió que algunos espacios no estaban destinados a ella. Mi mano se apretó por el teléfono hasta que mis nudillos se volvieron blancos. María tuvo más clase en su dedo meñique de lo que todo tu línea de sangre poseerá. Oh, por favor. Era un limpiador de la casa que tuvo suerte. Al menos tenía el buen sentido de permanecer callado al respecto. Isabela. Mi voz cayó a algo que no reconocí. Quiero que escuches con mucho cuidado. Esta conversación ha terminado. Hemos terminado de fingir ser familia. No puedes simplemente. Hemos terminado, repetí y terminé la llamada. Puse el teléfono cuidadosamente en el mostrador, mis manos sorprendentemente estables. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña, pero de alguna manera más limpia, como un peso que se había levantado del aire en sí. Caminé hacia mi escritorio en la esquina, saqué la carpeta de Manila que había estado evitando durante meses, declaraciones bancarias, documentos hipotecarios. 5 años de transferencias automáticas que me habían sangrado mientras vivían como la realeza. Es hora de detener el sangrado. Parte cuarta, la primera decisión, cancelar la hipoteca. Los documentos se extienden por la mesa de mi cocina como evidencia en una escena del crimen. 5 años de extractos bancarios, cada uno muestra la misma transferencia automática. 2.800 pesos en el 1/5 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta a la suya, un rastro de papel de mi propia estupidez. Saqué mi calculadora y comencé a agregar. El primer año, 33.600 pesos. El segundo año, otros 33.600 pesos. Para el tercer año, dejé de comprarme ropa nueva. En el cuarto año, comencé a comprar en supermercados con descuento. Este año, el quinto año, había estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní para el almuerzo para llegar a fin de mes. 143.400 pesos. Sin contar el pago inicial, sin contar las veces que había cubierto sus servicios públicos cuando la adicción a las compras de Isabella se salió de control. Sin contar el nuevo techo, el paisajismo, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. Me senté en mi silla, mirando los números hasta que se borraron. El dinero del seguro de vida de María, mis ahorros de jubilación, el fondo universitario que comenzamos para nietos aparentemente nunca se me permitiría ver. Todo se fue. Vierte una casa donde no fui bienvenido para la cena de Navidad. Comencé a mi teléfono, me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de mi banco. El sistema automatizado me ofreció opciones en inglés y español. Qué reflexivo. Qué complaciente para la gente como yo. Servicio al cliente. Esta es Jennifer.
¿Cómo puedo ayudarte hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, le dije, mi voz más estable de lo que había sido en años. Ciertamente, señor. Necesitaré su número de cuenta y alguna información de verificación. Me quité los números, vi su tipo en el fondo. Profesional, eficiente, sin juicio sobre por qué un hombre de 62 años estaba cancelando los pagos a lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Flores. 2.800 pesos mensuales a Wells Fargo, cuenta que termina en 7.423. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esta transferencia? 5 años. Las palabras sabían amargas. ¿Y quieres cancelarlo con efecto inmediato? Miré alrededor de mi cocina en los electrodomésticos obsoletos que no podía permitirme reemplazar, en las paredes que necesitaban pintar. En las ventanas que filtraban aire frío porque había gastado mi dinero de mejoras en el hogar en el castillo de otra persona. Efectivo inmediatamente, confirmé. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? No, dije, sorprendiéndome con lo bien que se sentía la palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el repentino tranquilo de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se estaba estableciendo sobre Spokane, luces navideñas centelleando en las ventanas donde las familias se reunieron sin condiciones, sin juzgar, sin la necesidad de esconder quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del próximo mes se equilibraría. Por primera vez desde que María murió, podía permitirme arreglar la luz de mi porche, comprar comestibles decentes, tal vez incluso tomarme unas vacaciones. Reuní los extractos bancarios, los documentos hipotecarios, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea, golpeé un partido y vi a 5 años de martirio convertirse en as. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me sentía en años. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto, probablemente Michael deseando disculparse, o Isabella, necesitando dinero para algo esencial, como nuevas almohadas de lanzamiento. No lo revisé. En cambio, me serví un vaso del buen whisky, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía venir. Esta noche me sentí bastante especial. Levanté mi vaso a la habitación vacía, a la foto de María en el manto, al hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, le dije, y lo quise decir. Parte 5. Provocación de Isabella. A la mañana siguiente, llegó crujiente y clara, la luz del sol de diciembre que atraviesa las ventanas de mi cocina mientras cuidaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que finalmente me permitía comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la mañana, el nombre de Isabella apareció en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Denis. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas oculta. Necesito que recojas a mis padres del aeropuerto de Spokane. Su vuelo desde Portland llega a las 2. Ajuste mi taza con cuidado, mirando el rizo de vapor hacia el techo. Isabella, ¿te olvidaste de nuestra conversación ayer? Mira, lo que sea que se tratara, tenemos que centrarnos en asuntos prácticos ahora. Mis padres necesitan transporte, y eres el único con el tiempo durante el día. La audacia fue impresionante. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, esperaba que sirviera como su chofer personal. Y me estás preguntando por qué. Porque eso es lo que hace la familia, Denis. Se ayudan mutuamente. Su voz se afilaba con irritación. Además, seamos honestos aquí. No eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Entonces, solo entra en tu camión y recoge. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una comando. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja.
Alaska Air Flight 447. Estarán en equipaje reclamo de Carrusel 3. Y Dennis esperan que alguien que pueda manejar su equipaje correctamente. No nos avergüences. Podía escuchar sus uñas golpeando contra algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que había pagado cuando decidió que laminate no era adecuado para sus cenas. Por supuesto, le dije, me encargaré de todo. Bien. Y usa algo decente. Tal vez esa camisa azul que usaste para la graduación de Michael. Notan cosas así. La línea se fue muerta. Ella ni siquiera había dicho gracias. Me senté en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. 2. Vuelo 447, reclamo de equipaje, Carrusel 3. Miré el reloj de pared sobre mi fregadero. 10:52 de la mañana. Mucho tiempo. Me serví otra taza de café, agregué una cucharada adicional de azúcar y abrí el periódico de ayer al crucigrama que no había terminado. 7 al otro lado, gratificación retrasada. 12 letras. La respuesta vendría a mí eventualmente. Parte 6. La trampa del aeropuerto. A las 2:15 de la tarde, me estaba instalando en mi sillón favorito con una nueva taza de Earl Grey y la edición dominical de Spokane Review. El crucigrama de ayer yació completado en mi mesa de café. La gratificación retrasada había sido aplazamiento. Servicio al cliente. Esta es Jennifer. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, le dije, mi voz más estable de lo que había sido en años. Ciertamente, señor. Necesitaré su número de cuenta y alguna información de verificación. Me quité los números, vi su tipo en el fondo. Profesional, eficiente, sin juicio sobre por qué un hombre de 62 años estaba cancelando los pagos a lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Flores. 2.800 pesos mensuales a Wells Fargo, cuenta que termina en 7.423. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esta transferencia? 5 años. Las palabras sabían amargas. ¿Y quieres cancelarlo con efecto inmediato? Miré alrededor de mi cocina en los electrodomésticos obsoletos que no podía permitirme reemplazar, en las paredes que necesitaban pintar. En las ventanas que filtraban aire frío porque había gastado mi dinero de mejoras en el hogar en el castillo de otra persona. Efectivo inmediatamente, confirmé. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? No, dije, sorprendiéndome con lo bien que se sentía la palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el repentino tranquilo de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se estaba estableciendo sobre Spokane, luces navideñas centelleando en las ventanas donde las familias se reunieron sin condiciones, sin juzgar, sin la necesidad de esconder quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del próximo mes se equilibraría. Por primera vez desde que María murió, podía permitirme arreglar la luz de mi porche, comprar comestibles decentes, tal vez incluso tomarme unas vacaciones. Reuní los extractos bancarios, los documentos hipotecarios, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea, golpeé un partido y vi a 5 años de martirio convertirse en as. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me sentía en años. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto, probablemente Michael deseando disculparse, o Isabella, necesitando dinero para algo esencial, como nuevas almohadas de lanzamiento. No lo revisé. En cambio, me serví un vaso del buen whisky, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía venir. Esta noche me sentí bastante especial. Levanté mi vaso a la habitación vacía, a la foto de María en el manto, al hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, le dije, y lo quise decir. Parte 5. Provocación de Isabella. A la mañana siguiente, llegó crujiente y clara,
la luz del sol de diciembre que atraviesa las ventanas de mi cocina mientras cuidaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que finalmente me permitía comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la mañana, el nombre de Isabella apareció en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Denis. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas oculta. Necesito que recojas a mis padres del aeropuerto de Spokane. Su vuelo desde Portland llega a las 2. Ajuste mi taza con cuidado, mirando el rizo de vapor hacia el techo. Isabella, ¿te olvidaste de nuestra conversación ayer? Mira, lo que sea que se tratara, tenemos que centrarnos en asuntos prácticos ahora. Mis padres necesitan transporte, y eres el único con el tiempo durante el día. La audacia fue impresionante. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, esperaba que sirviera como su chofer personal. Y me estás preguntando por qué. Porque eso es lo que hace la familia, Denis. Se ayudan mutuamente. Su voz se afilaba con irritación. Además, seamos honestos aquí. No eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Entonces, solo entra en tu camión y recoge. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una comando. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja. Alaska Air Flight 447. Estarán en equipaje reclamo de Carrusel 3. Y Denis, esperan que alguien que pueda manejar su equipaje correctamente. No nos avergüences. Podía escuchar sus uñas golpeando contra algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que había pagado cuando decidió que laminate no era adecuado para sus cenas. Por supuesto, le dije, me encargaré de todo. Bien. Y usa algo decente. Tal vez esa camisa azul que usaste para la graduación de Michael. Notan cosas así. La línea se fue muerta. Ella ni siquiera había dicho gracias. Me senté en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. 2. Vuelo 447, reclamo de equipaje, Carrusel 3. Miré el reloj de pared sobre mi fregadero. 10:52 de la mañana. Mucho tiempo. Me serví otra taza de café, agregué una cucharada adicional de azúcar y abrí el periódico de ayer al crucigrama que no había terminado. 7 al otro lado, gratificación retrasada. 12 letras. La respuesta vendría a mí eventualmente. Parte 6. La trampa del aeropuerto. A las 2:15 de la tarde, me estaba instalando en mi sillón favorito con una nueva taza de Earl Grey y la edición dominical de Spokane Review. El crucigrama de ayer yació completado en mi mesa de café. La gratificación retrasada había sido aplazamiento. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, dijo Cody Jenkins, un ejecutivo bancario retirado. Llamamos repetidamente, pero el señor Flores nunca respondió a su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi costoso en condiciones climáticas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de tratamiento no es solo desconsiderado, es peligroso. El artículo continuó con citas sobre mi patrón de comportamiento errático y preocupaciones sobre mi estado mental. Cody se había pintado a sí mismo y a Catherine como víctimas indefensas de un anciano cruel que de repente se rompió sin provocación. No se menciona el rechazo de la cena de Navidad, no hay contexto sobre las demandas de Isabella o sus años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a los pobres turistas de ancianos durante una tormenta de nieve que solo existía en la imaginación de Cody. Establecí mi café y leí el artículo nuevamente lentamente, luego por tercera vez. La línea pertenecía a Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida. No reconocí el nombre, pero reconocí la estrategia. Cody había llamado a favores, usó sus conexiones bancarias para colocar esta historia exactamente donde haría el máximo daño a mi reputación. Elegante. Muy inteligente.
Por primera vez desde que comenzó todo este desastre, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No solo tenían titulado Babies Funding Fund haciendo berrinches. Eran estratégicos, calculadores. Entendieron que en una pequeña ciudad como Spokane, la reputación lo era todo. Un artículo periodístico bien ubicado podría destruir décadas de trabajo duro. Declararon la guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé de lado, mi mente ya cambiaba al modo de planificación metódica que había creado mi negocio a partir de la nada. Esto no era ya sobre las pastillas del aeropuerto. No se trataba de cenas de Navidad o pagos de hipotecas. Se trataba de ganar. Saqué mi computadora portátil y comencé a escribir nombres en los motores de búsqueda. Cody Jenkins, Catherine Jenkins, Isabella Flores, sus perfiles de redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades, todo lo que habían hecho público a lo largo de los años. Si quisieran jugar al ajedrez, les mostraría cómo era un verdadero estratega. Miré mi calendario de pared. 18 de diciembre. 7 días hasta Navidad. 7 días para planificar algo que nunca olvidarían. Parte 8. Recopilar inteligencia. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No es el mundo donde yo era Denis Flores, el viejo desglosado que dejó que su familia caminara sobre él. Este fue el mundo donde yo era Denis Flores, empresario, pensador estratégico. Alguien que había construido algo de la nada y no estaba dispuesto a dejar que un montón de parásitos titulados destruyan lo que había trabajado 40 años para construir. Mi computadora portátil se convirtió en comando central. Los perfiles de redes sociales llenaron las pestañas de mi navegador como jugar a las cartas en un juego de alto riesgo. Cody Jenkins, gerente de Banco Nacional retirado, miembro del Spokane Country Club, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales del Noroeste del Interior. Un hombre que había pasado su carrera en posiciones de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. El Instagram de Catherine pintó una imagen perfecta de la vida refinada, almuerzos de caridad, degustaciones de vinos, fotos de vacaciones de Carmel etiquetadas con almohadilla Blessed Life. Cada publicación cuidadosamente seleccionada para el éxito del proyecto y la sofisticación. Comentarios de amigos alabando su elegante gusto y su estilo de vida inspirador. Todo construido sobre el dinero de otras personas, incluido el mío. La línea de tiempo de Facebook de Isabella contó la historia real. Publicaciones sobre nuestra hermosa casa con fotos de la cocina que había pagado. Los registros en restaurantes caros durante los meses en que cubrí sus facturas de servicios públicos. Una actualización de estado de la semana pasada, tan emocionado por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades de alojamiento. Nuestras habilidades de alojamiento. Nuestro hogar. Nuestro éxito. El narcisismo fue impresionante. Pero fue el perfil de LinkedIn de Michael lo que me dio la pieza final que necesitaba. Su actividad reciente mostró una nueva conexión, Patricia Morrison, editora de estilo de vida de Spokane Review. La misma Patricia Morrison que había escrito el trabajo de Hacha sobre mí. Me recosté en la silla de mi escritorio, mirando la evidencia extendida por mi pantalla. Estas personas habían cometido 3 errores críticos. Primero, me habían subestimado por completo. En segundo lugar, se habían hecho públicos con su ataque, lo que significaba que podía hacer pública mi respuesta. En tercer lugar, habían documentado todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Hice clic en el perfil de Patricia Morrison. 43 años, título de periodismo de WSU, 15 años en periódicos locales, sin conexión previa con la banca o las finanzas, lo que significaba que Cody había llegado al frío. Probablemente a través de alguien que conocía de su red comercial. Una búsqueda de 5 minutos a través de directorios comerciales locales confirmó mi sospecha. 3 conexiones mutuas entre Cody y el editor de Patricia. La historia no solo apareció. Se había plantado con cuidado y deliberadamente.
Hora de aficionados. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No es una respuesta a su ataque de medios, algo mucho mejor. Una línea de tiempo. 5 años de apoyo financiero documentados con extractos bancarios, recibos y cheques cancelados. El pago inicial de su casa, 47,000 pesos de mi préstamo de capital doméstico. La renovación de la cocina cuando Isabella decidió que las encimeras de granito eran esenciales, 18,000 pesos de mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca de 2,800 pesos cada uno, 168,000 pesos y contando. $250,000. Más de lo que gasté en mí mismo en la última década. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número que no reconocí, probablemente Isabella intentando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Por la noche, tenía todo organizado en una carpeta de Manila lo suficientemente grueso como para ahogar a un caballo. Los estados bancarios, los recibos, las fotos descargadas de sus redes sociales que muestran compras que habían financiado. Una copia impresa del artículo del periódico con mis notas escritas a mano en los márgenes que documentan cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre fue cívico en rojo, no porque era Navidad, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Isabella, estaban organizando una cena de Navidad para 12 personas, familiares, amigos, vecinos, miembros de su círculo social. El tipo de personas que leyeron la revisión de Spokane y formaron opiniones basadas en lo que vieron allí. El tipo de personas que merecían saber la verdad. Cerré mi computadora portátil y caminé hacia mi cocina donde había dejado mi buena cámara, la que había comprado hace años para documentar sitios de trabajo para mi negocio. Es hora de ponerlo a trabajar documentando algo por completo. Mañana fue Nochebuena. Mañana, Cody Jenkins y su familia iban a aprender lo que sucedió cuando declaraste la guerra contra alguien que realmente sabía cómo para pelear. Parte 9. Justicia de Nochebuena. La víspera de Navidad amaneció gris y frío, el tipo de día de invierno de Spokane que te hizo agradecer por las casas calientes y las reuniones familiares. Lástima que tampoco sería bienvenido. Pero tenía otros planes. Presenté mi evidencia como un abogado que se preparaba para el juicio. Estados bancarios organizados por año, cada pago mensual destacado en amarillo. Los recibos organizaron cronológicamente que muestran el patrón de mi apoyo para su estilo de vida. Fotos impresas en sus redes sociales, las nuevas joyas de Isabella, sus fotos de vacaciones, las costosas decoraciones navideñas que actualmente adornan la casa que les había ayudado a mantener. Todo se copió 12 veces. Uno por cada invitado a cenar. El artículo del periódico se subió a cada pila, mis notas de la pluma roja visibles en los márgenes. Mentira escrita junto a las citas de Cody sobre el clima peligroso. Falso además de la afirmación sobre mi comportamiento errático. El contexto faltante destacó donde no habían mencionado 5 años de apoyo financiero. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el azul marino que había usado en el funeral de María, prensado y listo para otro tipo de despedida. Hoy me decía adiós al hombre que había sido un felpudo para su familia. Esta noche, sería alguien que ordenara respeto. A las 6:30 de la tarde, cargué mi maletín con los paquetes de evidencia y conduje a Kendall Yards. Su casa brillaba con luz cálida, autos llenando el camino de entrada y alineando la calle. A través de las ventanas delanteras, pude ver figuras moviéndose por el comedor, Isabella interpretando a la anfitriona en la casa, mi dinero les había ayudado a comprar. Estacioné al otro lado de la calle y revisé mi reloj. 6:45, tiempo perfecto. Lo suficientemente tarde como para que todos se sentaran para cenar. Lo suficientemente temprano como para que todavía estén en el plato principal. No hay escape fácil para nadie. La puerta principal estaba desbloqueada. Por supuesto que lo era. A Isabella le encantaba mostrar cuán seguro era su vecindario, como no necesitaban preocuparse por la seguridad como las personas en áreas más duras.
Me dejé entrar en silencio, el aire cálido me golpea la cara junto con los sonidos de la risa y la conversación del comedor. Pero cariño, no es así como hacemos las cosas en nuestra familia, dijo alguien, seguido de más risas. Nuestra familia, después de todo lo que habían hecho para excluirme. Entré en el comedor llevando mi maletín. 12 caras girando hacia mí con expresiones que van desde sorpresa hasta horror. Isabella se congeló con su copa de vino a medio camino de sus labios. La cara de Michael salió pálida. Cody y Catherine parecían haber visto un fantasma. Buenas noches, todos, dije con calma, poniendo mi maletín en su aparador de mármol. Espero que no te importe que me acompañe a tu celebración de Navidad. Isabella encontró su voz primero. Dennis, esto es completamente inapropiado. Debe irse de inmediato. En realidad, dije, abriendo mi maletín y sacando la primera pila de papeles, creo que tus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta cena, esta casa y este estilo de vida que has estado presumiendo. Una mujer que no reconocí, probablemente una de los amigos de la caridad de Catherine, se inclinó con curiosidad. ¿De qué está hablando, Isabella? Está teniendo algún tipo de episodio, dijo Isabella rápidamente. Michael, llama a alguien. Pero ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, colocando un paquete de documentos frente a cada invitado. Aquí están los registros bancarios, dije con conversación. 5 años de apoyo financiero. 168,000 pesos en pagos de la hipoteca por sí solo, más el pago inicial, las renovaciones, los muebles, los electrodomésticos, todo lo que ve a su alrededor. La sala se quedó en silencio, excepto por el susurro de los papeles cuando 12 personas comenzaron a examinar la evidencia. Observé el cambio de sus caras mientras absorbían los números, las fechas, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. Esto es. Comenzó un hombre, luego se detuvo, mirando un extracto bancario. Escandaloso, terminó la mujer frente a él. Isabella, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? La compostura perfecta de Isabella estaba agrietando. Es más complicado de lo que parece. Dennis se ofreció como voluntario para ayudarnos. Nunca preguntamos. En realidad, interrumpí, sacando el artículo del periódico, hablemos de lo que pidió y lo que les contó a los medios sobre mí. La temperatura en la habitación parecía caer 10 grados. Colocé copias del artículo del periódico sobre la mesa, viendo cómo los invitados a la cena reconocían mi foto de la historia poco halagadora que había funcionado 3 días antes. Ahora, le dije, mi voz que lleva claramente el repentino silencio, hablemos de los verdaderos manipuladores en esta familia. La cara de Cody había ido de rojo a acen. Catherine se sentó rígida en su silla, su copa de vino se olvidó en su mano. El señor Jenkins usó aquí sus conexiones bancarias para plantar esta historia, continué, golpeando el periódico. Observe cómo me retratan como inestable y peligroso, abandonando a las personas pobres de ancianos en el clima helado. Un hombre de cabello gris en un suéter costoso levantó la vista del artículo. Cody, ¿de qué se trata esto? El clima era 52 grados y soleado, dije antes Cody podría responder. Y no eran turistas varados. Eran los padres de Isabella que venían a la cena de Navidad que me habían prohibido asistir porque no era lo suficientemente bueno para su compañía. Catherine finalmente encontró su voz. Eso no es, nunca dijimos. ¿Nunca dijiste que, Catherine? Saqué mi teléfono donde había capturado varias de las publicaciones de redes sociales de Isabella. ¿Qué era de clase baja para tus padres? ¿Que mi comida mexicana y mi conversación de clase trabajadora te avergonzarían frente a tus amigos educados? La mujer que había identificado como una de las amigas de la caridad de Catherine cambió incómodamente. Catherine, seguramente no. Está girando todo, se abrió Cody, pero su voz carecía de convicción. Este hombre tiene serios problemas de salud mental. El estrés del envejecimiento, los problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me reí.
Señor Jenkins, he estado apoyando a su hija y yerno por casi 3,000 pesos al mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que están a punto de tener. Me volví para abordar toda la tabla. Estas personas me han tomado 200,000 pesos mientras me llaman los nombres a mis espaldas. Manipularon a mi hijo contra mí, me prohibieron de las reuniones familiares, y cuando finalmente me puse de pie por mí mismo, intentaron destruir mi reputación en el periódico. Michael habló por primera vez, su voz apenas por encima de un susurro. Papá, no sabía sobre el periódico. Tu esposa lo sabía, dije en voz baja. Y sus padres lo orquestaron. Me convirtieron en un villano por negarme a ser su cajero automático y chofer personal. La dinámica social en la habitación estaba cambiando como placas tectónicas. Pude verlo en los rostros de los invitados, la comprensión gradual de que todo lo que le habían dicho sobre los generosos anfitriones de esta noche se basaron en mentiras. Esto es desmesurado, dijo una mujer anciana en perlas, mirando los estados del banco. Cody, ¿cómo podrías dejar que tu hija se aproveche de la generosidad de este hombre y luego lo atacarán públicamente cuando dejó de habilitarlo? La fachada cuidadosamente mantenida de Cody se estaba desmoronando. No entiendes la situación completa. Entiendo perfectamente, interrumpió la mujer. Este hombre ha estado apoyando financieramente a su familia mientras lo trataste como ayuda contratada, y cuando finalmente dijo que no, trataste de arruinar su reputación. La voz de Catherine salió estrangulada. Nos abandonó en el aeropuerto. Después de que me dijiste que no era bienvenida en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para tus padres, dije con calma. Después de 5 años de pagar sus facturas mientras me menosprecias por mi nivel de etnia y educación. El silencio era ensordecedor. 12 personas mirando a Cody y Catherine con expresiones que van desde asco hasta vergüenza por haber asociado con ellos. Isabella hizo un último intento desesperado de controlar la narrativa. Todos, por favor. Esta es una materia familiar que se sale de control. No, dije con firmeza. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hiciste público. Cuando usaste el periódico para atacar a mi personaje, cuando decidiste que mi reputación era un daño colateral aceptable para tu orgullo. Miré alrededor de la mesa a las caras que no reconocí, pero quien ahora sabía exactamente quién era yo. Quería que todos supieran la verdad antes de leer sobre Denis Flores en el periódico nuevamente, porque volverán a leer sobre mí, pero la próxima vez será la verdadera historia. Cerré mi maletín y enderecé mi corbata. Disfruta el resto de tu cena. Es el último que pagaré. Mientras caminaba hacia la puerta, podía escuchar la erupción que comenzaba detrás de mí. Voces planteadas en acusación, preguntas que exigen respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida que se desmorona. Era la música navideña más hermosa que había escuchado. Parte 10. Llega el cálculo. La carta llegó un martes por la mañana en marzo, entregada por correo certificado, con el peso de las consecuencias legales detrás de cada palabra. Lo firmé en la puerta de mi casa, señalando cómo el aire de primavera olía a un nuevo crecimiento y posibilidad en lugar de la desesperación de invierno que había marcado esos oscuros días de diciembre. Aviso de incumplimiento, decía el sobre. Demanda final de pago. Interior, 3 meses de pagos de hipotecas perdidas habían alcanzado a Michael e Isabella como un tsunami de la realidad. 8,400 pesos en atrasos. 14 días para traer la cuenta actual o en los procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa que les ayudé a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola de la forma en que leía noticias sobre el clima lejano. Interesante, pero ya no tu problema. Mi teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Isabella bloqueado después del primer correo de voz histérico. Cody y Catherine, cuya posición social en Spokane se había evaporado como la niebla de la mañana después de su humillación de la cena de Navidad.
Incluso Michael, cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de ira y curiosidad sobre cuánto tiempo le tomaría tragar su orgullo. La respuesta, aparentemente, fue 97 días. Llamó a mi puerta el jueves por la noche, ya no es el hombre seguro que me había excluido de la cena de Navidad, pero alguien que parecía envejecer una década en 3 meses. Círculos oscuros debajo de sus ojos, su traje costoso arrugado, el olor a desesperación se aferró a él como una colonia barata. Papá, dijo cuando abrí la puerta. Tenemos que hablar. Me aparté para dejarlo entrar, señalando cómo miró alrededor de mi casa como si la estuviera viendo por primera vez, los nuevos muebles que compré con mi primer cheque de pago sin hipotecas. La pintura fresca en las paredes que no se había actualizado en 8 años porque cada dólar de repuesto había pasado a su estilo de vida. Las reparaciones finalmente podían pagar ahora que no estaba subsidiando el sueño americano de otra persona. Bonito lugar, dijo en voz baja. Es lo que sucede cuando gastas dinero en ti mismo en lugar de personas que no lo aprecian, respondí, instalándome en mi nuevo sillón reclinable. ¿Café? Sacudió la cabeza, posando en el borde de mi sofá como si tuviera miedo de sentirse cómodo. Papá, necesito que sepas cuánto lo siento por todo. Cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Isabella, la forma en que te tratamos. Seguir. No sabía sobre Cody plantando esa historia. Juro que no lo hice. Cuando me enteré. Se pasó las manos por su cabello. Jesús, papá, las cosas que dijeron sobre ti a tus espaldas, la forma en que hablaron de nuestra familia, sobre la memoria de mamá. Mi mandíbula se endureció ante la mención de María, pero mantuve mi nivel de voz. ¿Y qué dijeron exactamente sobre tu madre? Que ella conocía su lugar mejor de lo que conocías el tuyo. Que entendía los límites. No podía mirar a mis ojos. Debería haberte defendido. Debería haberlos enfrentado hace años. Sí, dije simplemente. Deberías tener. Nos sentamos en silencio durante un largo momento, el peso de 5 años de errores que llenan el espacio entre nosotros. Afuera, podía escuchar a mi vecino cortar su césped, los sonidos normales de un jueves por la noche normal en un vecindario normal donde los hijos no excluyeron a sus padres de la cena de Navidad. La casa está en ejecución hipotecaria, dijo Michael finalmente. Lo sé. No podemos hacer los pagos sin. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. Sin mi ayuda, terminé. Sin el dinero que enviaba todos los meses mientras dejas que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo se ve, Michael. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando. ¿Sabes cuánto dinero te envié durante 5 años? Él asintió miserablemente. Isabella lo calculó después de Navidad. Los pagos de la hipoteca, el pago inicial, todo lo demás. Más de 200,000 pesos. 237,468 pesos, corregí. Sé la cantidad exacta porque finalmente hice algo que debería haber hecho hace años. Lo agregué. Su rostro se arrugó. Papá, lo siento mucho. No sé cómo solucionar esto. No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se ha ido. Pero lo más importante, esos años han ido. 5 años cuando podría haber estado construyendo una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé. Lo sé ahora. Me miró con algo que podría haber sido esperanza. Pero tal vez podríamos comenzar de nuevo. Tal vez hay una manera de... ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza murió en sus ojos. Vamos a perder todo, papá. La casa, el respeto de Isabella por mí, la aprobación de sus padres. No sé qué haré. Lo resolverás, dije que no es cruelmente. De la misma manera que descubrí cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la misma manera que aprendí a pasar la Navidad sola mientras celebraste con personas que pensaban que estaba por debajo de ellos.
Comenzó a llorar entonces, extrañamente, como un hombre que se había quedado sin otras opciones. Te perdí, ¿no? Los elegí sobre ti, y ahora te he perdido para siempre. Lo vi por un largo momento, este hombre que había criado, amado y sacrificado, que había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. Michael, dije finalmente, no me perdiste. Me regalaste. Hay una diferencia. Se limpió los ojos con el dorso de su mano. ¿Hay alguna posibilidad, de alguna manera que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, le dije, y lo dijera. Pero el perdón no significa volver a la forma en que estaban las cosas. No significa fingir que esto no sucedió, o que voy a reanudar el pago de un estilo de vida que vino con la condición de que estoy agradecido por los restos de su atención. Entonces, ¿qué significa? Me puse de pie y caminé hacia mi manto, donde la foto de María se sentó junto a una nueva foto, me con Rosa y su familia en la cena de Pascua. Las primeras vacaciones que pasé con personas que realmente me querían allí. Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que me gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no lo que es conveniente. Me volví hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, su esposa, sus padres, cualquiera y reuniones, recordarás quien actúa como una familia. Él asintió lentamente, entendiendo tal vez por primera vez que el respeto no era algo que pudieras dar por sentado. ¿La casa?, preguntó en voz baja, ¿ya no es mi problema? Me senté de nuevo, sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Michael. Consultarlo como lo hacen los hombres adultos. Obtenga un trabajo que pague lo suficiente para cubrir sus facturas. Venda la casa y compre algo que pueda pagar. Deja de vivir más allá de tus posibilidades y espera que otras personas subsidien tus elecciones. Se puso de pie lentamente, con los hombros más rectos por primera vez desde que llegó. Tienes razón sobre todo. Lo sé. Caminó hacia la puerta, luego se volvió hacia atrás. Papá, por lo que vale, verte defenderte en la cena de Navidad. Estaba orgulloso de ti. Avergonzada y enojada, pero orgullosa también. Bien, dije. Tal vez haya esperanza para ti todavía. Después de que se fue, me sirví un vaso del buen whisky y pisé mi porche trasero. La primavera llegaba a Spokane, los árboles comenzaron a brotar, el aire se calienta con promesa. En 4 meses, tendría 63 años. María se había ido durante 8 años. Había perdido 5 de esos años siendo un felpudo para las personas que no apreciaron el sacrificio. Ya no estaba planeando desperdiciar. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Rosa. Cena el domingo. Los niños quieren mostrarle sus proyectos escolares. Sonreí y volví a escribir. No se lo perdería. Resultó que la verdadera familia era algo que encontraste con personas que realmente te querían allí. Todo lo demás era un teatro caro, y terminé de comprar boletos para programas donde no fui bienvenido en el escenario. El whisky sabía a la libertad, y el futuro parecía exactamente tan brillante como yo estaba dispuesto a hacerlo. Si te gusta esta historia, me gusta este video. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda.